Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Yo quiero ver las manos levantadas, los que son tierra fértil aquí, para recibir esa palabra y enfrentar cada situación, porque allá afuera es el campo de batalla, ¿sí o no? Entonces aquí nos venimos a preparar y vamos a dar frente a cada situación de la vida, amén. Entonces bien concentrados, y en esta mañana quiero hablarles sobre el poder de orar, amén. ¿Cómo se llama? El poder de orar es el título en esta mañana de la prédica, el mensaje que el Señor ha traído. Y bueno, la definición más común que tenemos para orar es hablar con Dios, ¿cierto? Es hablar con Dios. Y orar, la oración debe ser un principio que todo cristiano debe de disciplinarse en ello. Amén. Jesús habló, lo puso de esta manera: orar es una necesidad. Así como tenemos necesidad nuestro cuerpo de comer, nuestro espíritu necesita orar. Entonces, el concepto de orar es bastante amplio, mis hermanos, pero en esta mañana yo quiero hablarles de una manera diferente. Quiero, iglesia, que veamos o cambiemos la perspectiva de ver la oración a una manera más profunda. Entonces, damos gracias al Señor, por ejemplo, cuando nos levantamos. La manera como, entre comillas, de decirlo simple es, por ejemplo, gracias Señor por este día, gracias por los alimentos, Señor, ayúdame a enfrentar esta situación, Señor, dame fuerza. En la noche, Señor, gracias por este día que pasó, amén, y nos dormimos, ¿verdad? Eso es como la definición de pronto más simple. Pero en esta mañana, iglesia, quiero que tú aprendas que la oración, además de ser un privilegio, porque al orar estamos hablando no con cualquier persona, no estamos hablando con el presidente, no estamos hablando con alguien que esté en un puesto soberano, sino en el soberano de soberanos. Estamos hablándole al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo, de la tierra, del universo. Entonces, eso es lo que quiero que tengan presente al momento de orar. Y luego también quiero que ustedes entiendan que la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro espíritu y para poder caminar en victoria. Un cristiano que no ora va a ser un cristiano débil. Gracias, mamá. Un cristiano que no ora va a estar más sensible a la carne. Un cristiano que no ora va a estar más presto a las tentaciones. ¿Por qué? Porque va a estar más sensible a la carne, como les digo, y más lejos del Espíritu Santo. Amén. Entonces va a ser un cristiano que escasamente vea milagros en su vida. Y un cristiano que no ora fácilmente expresa del enemigo de nuestra alma, especialmente porque vivimos en un mundo que la tentación está a la orden del día, ¿cierto? Todos, y también porque todos vamos a enfrentar situaciones en esta vida. Entonces debemos de tener eso en nuestro corazón presente. Entonces ustedes quizás me dirán esta mañana: no, Carolina, pero es que mira, si tú dices eso, pero resulta que ya yo hace tiempo tengo esta petición delante del Señor, mira, oro fielmente, mira, estoy de rodilla cada día y yo no veo respuesta, no veo que algo esté sucediendo, me ha pegado a las promesas de la palabra del Señor, en fin, pero no veo que nada pasa. Entonces vamos a, para ti, en esta mañana el Señor, en 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, mira lo que el Señor dice. 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 14 y 15. Ahí está, perdón. ¿Trajeron su Biblia? Amén. Entonces, no pueden dejar esa espada. Vamos a buscarlo. 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Repítanla, diga: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, el versículo 14, sí, perdón. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. No los escucho, iglesia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Señala esa palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Está escrito entonces esta palabra. Si tenemos esa convicción que Él nos oye, sabemos que lo tenemos. Entonces yo en esta mañana te digo, si en tu corazón hay paz de que tú pediste conforme a la voluntad del Señor, agarrándote a sus promesas, entonces en tu corazón y en tu espíritu debe de haber paz y una fuerte convicción que el Señor te va a dar lo que tú le has pedido. Amén. Entonces, quizás tú no veas todavía que algo está sucediendo, pero recuerda que Dios no trabaja en esta dimensión, en la dimensión de lo natural. Él trabaja en la dimensión de lo sobrenatural, en otra dimensión que con nuestros ojos físicos no podemos ver. Amén, pero no quiere decir que el Señor, desde el primer día que tú expusiste tu petición delante del Señor, Él te escuchó. Y no solo te escuchó, sino que ya envió sus ángeles a abrir un camino. Él empieza a mover personas, empieza a quitar personas que no convienen, empieza a influenciar cosas a tu favor, pero hay que mantener creyendo. Entonces, quizás no sea en tu tiempo, quizás no lo recibas tampoco de la manera que de pronto tú pienses que iba a ser, pero que el Señor te va a contestar, amén. Entonces, ¿cuál es tu posición? Debes estar de rodillas, orando y clamando al Señor. Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Aquí se expone una situación en que Daniel ayunó y oró durante 3 semanas, un lapso de 3 semanas. Y miren que se le presentó en una visión un ángel y miren lo que le dijo en el verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿desde cuándo? Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Quiere decir que la petición de Daniel llegó, ¿desde cuándo? Desde el primer día. ¿Tú crees en esta mañana que desde el primer día que tú le pediste al Señor, el Señor te escuchó? Amén, claro que sí, igual que Daniel. Y miren lo que sigue diciendo. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, ¿qué? Se me opuso. ¿Durante cuánto? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Entonces en el verso 13 vemos la razón del atraso, de la demora, que hubo. Siempre va a haber, cuando hay demora, va a haber una oposición. Va a haber algo que va a querer contener la petición que el Señor te quiere entregar, el milagro que tú estás necesitando. Pero la buena noticia la vemos en 1 de Juan 4:4. Dice que, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis, ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tú crees que mayor es el que está en ti, decláralo en esta mañana. Tienes que creerlo con todo tu corazón, que aunque haya oposición, tú tienes que enfrentar y creer que tu situación va a ser resuelta. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. 21 días ayunó y oró Daniel. Y no quiero decir que 21 días tú vas a recibir tu milagro, porque es algo simbólico en la palabra. Tu milagro puede estar al salir de aquí, tu milagro puede tardar 1 año, 2 meses, no sabemos, porque eso no nos corresponde a nosotros. Nuestro deber es seguir orando, seguir perseverando, como lo hizo Daniel, hasta que recibió la promesa cumplida. Amén. Entonces no sabemos el tiempo del Señor. Éxodo 17:11. Si me acompañan, por favor. 17, vamos al versículo 8, desde el 8, por favor. Vemos en esta palabra que contra el pueblo de Israel se levantó un reino, una nación llamada Amalek.
y peleó contra el pueblo de Israel y amenazó al pueblo de Israel. Entonces vemos lo que dice en Éxodo 17 del 8, leamos juntos, dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, el lugar donde pelearon. Y dijo Moisés, ustedes saben que era el líder de la nación de Israel en ese momento, el pueblo de Israel. Le dijo a José, Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. ¿Contra quién salió a pelear? ¿Y quién era Amalec? El pueblo que se había levantado contra Israel. Amén, la oposición. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. ¿Y qué? La vara de Dios en mi mano. Entonces, cada vez que usted vaya a la guerra, a su cuarto de oración, de rodillas, ¿qué tiene que llevar? La vara de Dios, la palabra de Dios, amén. Porque es que Dios no está comprometido con lo que usted y yo digamos. Dios está comprometido con su palabra, amén. Entonces dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Eso quiere decir que Josué creyó a Moisés, ¿cierto? Creyó que la palabra que le daba a Moisés venía a través de Dios. Y esa era la solución, ir a pelear. Y Moisés subir allá al monte y decir. Y sucedía, mira iglesia lo que pasaba. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía, iba ganando. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek. Esta mañana yo te pregunto, ¿tú vas a permitir que el enemigo prevalezca sobre ti? ¿Tú vas a permitir que Amalek prevalezca sobre tu situación? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué? Levantar tu mano. Amén. Entonces, hay que levantar. Por eso es que nosotros los líderes les animamos a que ustedes levanten sus manos, a que ustedes adoren, sean expresivos, porque no es una simple expresión corporal. Hay algo allí muy grande espiritualmente en que tú tienes y estás declarando que Dios es más grande que tu victoria. Amén. Porque cada vez que tú te quedas así, Amalek prevalece sobre ti. Cada vez que tú adoras al Señor así, simplemente tú estás dándole gusto a tu situación. Amén. Entonces, sí, cuando se lucha por mucho tiempo, es fácil desanimarse. Y no hay que sentir culpa por ello, porque es normal. Somos seres humanos, no somos perfectos. Amén. Solo que tenemos una diferencia, que las situaciones las enfrentamos con Cristo Jesús. No estamos solos. Entonces, está bien desanimarse, está bien que a veces estamos bajos de ánimo, pero no hay que darle lugar por mucho tiempo a ese desánimo. Hay que enfrentarlo de una, levantando nuestras manos como lo hizo Moisés. Entonces, no te des por vencido, orando fielmente. Bueno, tú me dirás, no, es que tú no conoces mi situación, es que tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando. Si tú dices así, déjame decirte que entonces tú estás diciendo que tu situación es más grande que Dios, que el Dios que se predica aquí en Dios de Pactos. Amén. Entonces, si tú me dices, sí, eso suena bonito, pero no, es que está muy difícil la situación, yo creo que ya eso no tiene remedio, los médicos dijeron esto, estamos en bancarrota, esto y otro, y dices, no creo. He allí el problema, que tú no crees. Si tú dices no creo, Dios no puede hacer nada. Dios no puede ayudarte cuando tú no le estás creyendo a Él. Entonces hay que tener cuidado con lo que creemos en nuestro corazón. Los milagros los reciben aquellas personas que le creen a Dios. Dios puede ver tu fe, porque en la palabra vemos que cuando Jesús obraba milagros era para aquellos que creían. Amén. Y Él dice la palabra que Él se maravillaba al ver la fe de esas personas. La fe del centurión, dice que Él se maravilló. Lo veíamos hace unas semanas, ¿verdad? Acerca del centurión, de que pidió la sanidad para su siervo. Y dice, Jesús se maravilló de su fe. También en la mujer que pedía por su hijo. Le dijo, mujer, grande es tu fe. Entonces, tú tienes que aprender a desarrollar tu fe. Salmo 5, versículo 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Cuando me acueste, ¿es que el Señor va a escuchar mi voz apenas? De mañana, amén. Tenemos que empezar, debe ser un principio bíblico.
No salgan de su casa, no vean a otra persona, no tengan otra, como decimos, como se dice aquí, un appointment, otro encuentro, antes que tener un encuentro con tu Creador. Tú necesitas dirección diaria para tu vida. Tú necesitas, no es Señor, ayúdame en esto, porque a veces le queremos dar órdenes a Dios y queremos que Él actúe de la manera y que tengamos un día de acuerdo a nuestra voluntad. Señor, ¿qué quieres que haga en este día, Señor? ¿Qué quiere que mis palabras sean las que tú pongas en mi camino, en mi boca, Señor? Entonces, debemos cada mañana presentarnos ante el Señor. Amén. Entonces, además de ello, mire lo que David decía, leámoslo nuevamente. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? Esperaré. Amén. Entonces, hay que vivir en expectativa acerca de lo que Dios va a hacer cada mañana. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Señor, aunque está esta situación así, yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo, que tú vas a obrar. Ayúdame a actuar, porque es que los tiempos difíciles, mis hermanos, a veces le pedimos al Señor que los quite, pero no, en realidad son una oportunidad para nosotros madurar y crecer. Entonces, debemos más bien de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? ¿Qué quieres trabajar en mí, en mi carácter, Señor? Dirígeme tú. Entonces, tenemos que orar de esa manera. Si tú continúas viendo tu situación difícil, te tengo una mala noticia, así va a estar por siempre. Pero si tú empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas y verlo diferente y no darte por vencido, hermano, algo tiene que suceder ahí. Algo tiene que pasar. Amén. Entonces, no sucederá de la noche a la mañana, porque es que queremos todo así. Pero es que recuerda que Él es Dios y que Él está trabajando en tu corazón, en tu carácter. Porque imagina que Dios te diera todo así a la mano. ¿Qué pasaría? No valdría y sería un daño que Él nos haría a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, porque Él nos ama, ¿qué padre no ama y disciplina a su hijo? El que no lo disciplina es porque no lo ama. Entonces, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor, amén. Vamos a un primer punto y es tener fe en Dios. Una palabra, una frase muy dicha por Jesucristo. Tener fe en Dios. En otras palabras es tener confianza. ¿Qué es la confianza? Encontré una definición, dice, confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Pero en el caso espiritual vemos que confianza sería esperanza en que Dios actúa de acuerdo a su palabra. Amén, porque como se los decía ahora hace un momento, Dios no está comprometido con lo que tú y yo decimos. Dios está comprometido con lo que está escrito aquí en su bendita palabra. O sea que si tú no desconoces lo que hay aquí, no puedes, o sea, Dios no puede hacer nada por ti. Literalmente estamos reteniendo nuestro milagro. Entonces tú tienes que escudriñar las escrituras, tú tienes que meditar en la palabra del Señor. Amén. Y orar de acuerdo a su dirección. Entonces, el Señor va a cumplir su palabra. Entonces, confianza no es algo inherente, no es algo, sino que ella se va a ir desarrollando a medida que tú tienes experiencias con el Señor. Amén. Entonces, a través de las experiencias, por ejemplo, cuando ustedes dicen, no, es que ese Señor me da confianza porque ya Él me quedó bien, así de esta manera. Entonces, así mismo es con el Señor. Si tú no conoces al Señor, ¿qué confianza vas a tener? Vas a dudar. Pero si tú integras al Señor a tu vida diaria, de seguro que tú vas a desarrollar esa confianza. ¿Cuántos han encargado productos por internet, artículos por internet? A ver, creo que es algo muy, muy común hoy día, ¿cierto? Entonces, así mismo, cuando ustedes pagan, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Un número de qué le dan? Luego de confirmación, ¿cierto? Entonces, asimismo, ustedes ya están tranquilos, ustedes no pasan todo el día pensando, ay, ¿será que me va a llegar esto que encargué? Ay, que ahora me... No. O sea, ya ustedes tienen ese número de confirmación, ustedes saben que esa empresa le va a responder por ese artículo que usted pagó y compró. La buena noticia es que, ¿quién pagó por nosotros?
Jesucristo, amén. Jesucristo es nuestro número de confirmación. Jesucristo pagó todo por nosotros. Nosotros no tuvimos que pagar nada por Él. Entonces, como le digo, la persona que encarga un paquete o algo, un artículo, cuando lo recibe no se pregunta si viene en barco, si viene en avión, si de qué manera llega. No, Él simplemente espera. Amén, así mismo es con el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro número de confirmación? El Señor Jesucristo y su palabra. Cada vez que tienes esa situación y se te está demorando el producto, el milagro, abre tu palabra, abre la palabra del Señor, abre tu Biblia y busca la promesa, que el Señor de seguro se va a agradar de ti y dice, este me cree, este hijo mío, en él tengo complacencia y vamos a seguir luchando. Amén. Entonces Dios está comprometido con su palabra. Primera Samuel 17, 45 al 47. Y mientras esperamos, vamos a ir desarrollando, ¿qué? Paciencia, una virtud que nos cuesta, ¿cierto? Pero la vamos a ir desarrollando a medida que vamos conociendo al Señor. Aquí David tenía una situación, el pueblo de Israel tenía una situación en la que estaba siendo amenazado por Goliat. ¿Cuántos conocen la historia? Dice la palabra que Goliat salía cada día y atormentaba a Israel. Le decía, ustedes son unos perdedores, ustedes me los voy a acabar, en palabras, usando en ese mensaje. Le decía de esa manera. Ese era el mensaje que él le quería dar. Ustedes están derrotados y los atormentaban. Atormentaba, dice la palabra del Señor. Pero se levantó uno que sí le creía a Dios y ese fue David. Y mira David cómo le dijo. David estaba confiado que Dios le iba a dar la victoria, porque era su pueblo. Y él declaró, desde antes de ganar esa batalla, dijo, esta batalla está ganada. Y miren lo que le dice, en el verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se metió en problemas, ¿verdad? Verso 47. Jehová te entregará. Miren la declaración de David. Miren cómo lo enfrenta. Cómo enfrentó esas amenazas. Le dijo, y además le dijo filisteo incircunciso. Le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Versículo 47. Ese es. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo ¿qué? Te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Dios de pactos. Amén. Amén. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Amén. ¿De quién es la batalla que tú estás librando hoy? ¿De quién es esa situación que tú estás librando en el día de hoy? De Dios, amén, Él no miente, su palabra, Él lo ha dicho. Y que además esa situación nos enseña esta mañana que no la tienes que enfrentar con tus fuerzas, no la tienes que enfrentar con tu propio conocimiento, sino con ¿qué? Con espada, de Jehová es la batalla y Él los entregará hoy en las manos. Dice, Jehová no salva con espada, ni con lanza. Su maquinaria no es la fuerza de este mundo, ¿cierto? Sino su fuerza. Amén. Entonces, miren que a medida, ¿cómo nace la fe? La palabra dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. No es que a uno se les dé más, no es que a otros se les dio menos, no. Sino que Dios nos da una medida de fe y está en nosotros irla desarrollando. Entonces, a medida, por eso te digo y te insisto, cada oposición, velo como un escalafón para incrementar tu fe. Entonces, a medida que tú creas esa conexión con el Señor, creas esa relación, esa unión con Él, Él te va a ir demostrando te va a ir subiendo escalafón. Amén. Entonces, tu fe va a ir incrementando. El verso 46 nos dice que David declaró victoria antes del problema, declara victoria antes de recibir. Desde ya empieza a hablar victoria sobre esa situación. Amén. Entonces, miren que
En Santiago 5, 17 y 18, miren lo que nos dice. Elías era hombre, y yo quiero que ustedes presten atención a este mensaje en esta parte. Dice, Elías era hombre que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era tan hombre, ser humano como tú y como yo. Y oró que fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces vemos cómo Elías, tenemos el ejemplo de él, un hombre de carne y hueso como tú y yo, pero oró, se puso en la brecha, le creyó a Dios y miren que Dios respondió. Así que no te dejes intimidar por tus errores, porque el Señor nos ha perdonado, amén. Entonces no hagas caso, así como Goliat lanzaba esas palabras de burla y de acusación al pueblo de Israel. Asimismo, tú tienes que aprender a liberar tu mente de esas acusaciones que vengan a tu vida, ¿ok? Entonces, pero para ello, tú tienes que ir a Efesios 6:17. Y dice la palabra del Señor, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y me llama la atención porque el yelmo de la salvación, que era un yelmo en el casco, protegía la cabeza del soldado, ¿cierto? Protegía su mente. Hablando espiritualmente, el yelmo de la salvación, tú ya has sido salvo. No hay nada que te acuse. Dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas han sido hechas nuevas. Entonces, tú tienes que pararte firme, colocarte cada mañana. Ahí anoten, por favor, Efesios, el capítulo 6, se los dejo de tarea. La próxima la reviso. No, de verdad que lean en casa Efesios 6 y cada mañana, mis hermanos, póngase la armadura de Dios, póngansela completa. Y miren que en esta palabra precisa me dice, tomar el yelmo de la salvación, que protege tu cabeza, que protege tu mente, que protege esas voces de derrota, que protege esas voces de duda. Y dice, y la espada del Espíritu, miren con qué va acompañada, con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Amén. Entonces ya les estoy dando los armamentos. El Señor ya nos dio los armamentos para vencer contra todo ataque. Amén, porque es lo que vivimos a diario. Entonces, solo hay una manera de agradar a Dios y es nuestra fe. Ver que le creemos, que Él vea que le creemos. Hebreos 10:38 dice la palabra del Señor. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces vemos que hay una manera de agradar al Señor y es continuar perseverando, amén. Entonces debemos de estar apercibidos que solo por la fe vamos a vivir. Lucas 18, verso 1, aquí está la clave. Lucas, en esta situación Jesús habla sobre la necesidad de orar, dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, señala esa palabra, necesidad de orar siempre y no desmayar. La única manera que su espíritu esté fortalecido, bueno, para nuestro cuerpo, ¿cómo fortalecemos nuestro cuerpo? Haciendo ejercicio, alimentándonos bien, ¿cierto? Si descuidamos nuestro cuerpo vamos a enfermar. Igualmente, si nuestro espíritu no se fortalece con la palabra del Señor, vamos a estar débiles, ¿cierto? Entonces, dice Jesús que es una necesidad orar siempre y no desmayar. Y les cuenta la parábola que es referente a un juez, en una provincia, un juez y una viuda. La viuda fue ante este juez y le decía diariamente, todos los días esa señora estaba ahí, al pie del cañón delante de ese juez y le decía, mira, hazme justicia de mi adversario, mira, tengo esta petición delante de ti. Y dice la palabra que por un tiempo el juez no le contestaba, ni le dijo nada.
Pero ella siguió allí, perseverando cada día y le decía a ese juez, mira, hazme justicia a mi adversario. Y miren lo que el Señor lo comparaba. Ahora, ¿cuánto más? Si nos presentamos como esa viuda delante del Señor, siendo sus hijos, Él no nos va a responder cada día. Si Él es justo y Él sabe. El Señor dice en su palabra que Él nos hace justicia de nuestros adversarios y Él venga a nuestros agravios. Amén. Entonces miren lo que dice el verso 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él solo por un rato? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? No. Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren que dice, Jesús mismo lo dijo, os digo que pronto te hará justicia. Pero ¿qué tiene que ver Dios en nosotros? ¿Qué tiene que hallar? La fe. Amén, creer por lo imposible, porque esa es la base de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Entonces, un segundo punto en esta mañana que quiero tocar es orar por otros. Orar por otros. Además de orar por nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos, ocupaciones, peticiones delante del Señor, debemos tomarnos la tarea de orar por otros. A través de la oración, quizás otros pueden romper situaciones en su vida. Quizás otros están contando con la oración tuya y con mi oración. Para que el Señor, quizás ellos no tienen todavía la fe para llegar hasta el propósito del Señor. Pero tu oración puede hacer la diferencia por esa persona. La oración del justo puede mucho, puede romper cadenas en las demás personas. Santiago 5, 15 al 16. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? Perdonados. Amén. Entonces vemos, antes de continuar con el otro, que dice que la oración simple, ¿qué tiene que tener esa oración? Fe. Señor, yo creo que tú puedes obrar en la vida de esta persona, Señor. Señor, mira que no es casualidad que yo vi a esta persona así, que luce triste, que luce desanimada. Señor, fortalécelo. Tú estás dando una oración de fe por y esa persona puede recibir un milagro del Señor a causa de tu oración. Amén. Entonces, verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dejémoslo ahí un momento, dice que es necesario confesar vuestras ofensas. No es solo orar y presentarnos delante del Señor, sino que necesitamos ponernos a salvo, en paz con esa otra persona que quizás el Señor y el Espíritu Santo nos muestre que tenemos algo en contra de ellos, que ellos tienen algo en contra de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Si queremos que Dios responda a esas oraciones, pues Él nos ha perdonado. Entonces nosotros no tenemos por qué tener algo en contra de alguien más. Para que nuestras oraciones de verdad sean respondidas. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque tenemos algo en contra, no hemos perdonado. Quizás hemos perdonado de nuestra boca, pero no hemos tenido un encuentro, realmente una confrontación en donde demostremos a nosotros mismos que de verdad hemos perdonado. Entonces, si hay algo, una situación, comentábamos en la célula, si hay alguna situación el viernes pasado, que los invito por favor que se congreguen, hago aquí la cuña, que por favor vengan a las células de crecimiento espiritual, son de gran bendición. Hay varias células en diferentes lugares donde les quede más cerca, más cómodo, no dejen de recibir. ¿Cuántos recibieron los de aquí? Mucho. Y en los otros lugares también estoy segura que recibieron y compartíamos experiencias, que la experiencia de uno fortalece al otro y así vamos a estar unidos de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando aconsejábamos o hablábamos de una situación en la que a veces cuando la situación se torna muy difícil, cuando hay una situación en que nos están agraviando, en donde estamos recibiendo, entonces nosotros, ¿qué es nuestro deber? Orar, guardar nuestro corazón de que llegue un rencor.
y empezar a orar por esa persona, y empezar a orar de la manera de que, Señor, ubica o haz los tiempos tú, organiza tú todo en donde haya de verdad un momento en que seamos libres para perdonar. Amén. Entonces el Señor se va a encargar de todo. El Señor va a encargarse de poner, se los digo por experiencia propia, se va a encargar de poner los momentos, se va a encargar de poner hasta de ablandar ese corazón tan duro, para que cuando tú, si el Señor te dispones como Daniel, el Señor va a ir delante de ti. El Señor te va a dar la gracia y vas a ver esa persona restaurada, vas a ver ese corazón cambiado y vas a perdonar y te vas a liberar y vas a ver cómo van a llegar a tu vida bendiciones que no te las puedo expresar porque, Dios mío, son tan grandes las bendiciones que se reciben cuando realmente perdonamos y empezamos a ver milagros del Señor. Amén. Entonces te animo a que ores, no dejes de orar. Incluso la palabra nos dice orar por aquellos que nos ultrajan. Porque si oramos por los que nos bendicen y por los que nos aman, apenas, ¿qué tiene de diferente? Así hacen las personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Entonces Jesucristo se entregó por completo. Él no se entregó solamente por los que le iban a amar o por nosotros los que estamos aquí. Él ama también a esa persona que te hizo daño. Él también murió por esa persona que te hizo daño. Amén. Y Él merece la misericordia del Señor sobre su vida. Y al final de cuentas la bendición te la llevas tú. Y tu generación y los hijos de tus hijos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y ya te digo, ora por otras personas. Cada día toma tiempo para orar por otras personas. Por ejemplo, no es necesario que físicamente te acerques a ellos, porque dice la palabra del Señor que ora en tu cuarto secreto y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No necesitas crédito de decir, mira, yo estoy orando por ti, mira, no. No tienes que ir a orar y orar físicamente, sino en tu secreto. Ora por esa persona, ese hermano que él supiste que tiene una enfermedad, que que está atravesando por un divorcio, que está atravesando por una pérdida. Ora en tu lugar secreto por esa persona. Y tú dirás, ¿quién ora por mí? El Señor se va. Cuando tú oras por otro, el Señor se encarga de poner a otro que oren por ti. Amén. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. Cuando vemos una persona, un indigente en la calle, no es casualidad. Creemos que cuando estamos en Cristo entendemos que nuestra vida no es un accidente, que las personas se cruzan en nuestro camino para que nosotros seamos luz para ellos, nosotros que conocemos la verdad. Ora por esa persona. Es más fácil caer en la crítica, es más fácil juzgar a esas personas, pero no sabemos que esas personas luchan porque no tienen al Señor Jesucristo. Siempre, pues, perdóneme que utilice siempre de pronto la mayoría de los casos experiencias personales, pero pienso que son de gran edificación, amén, porque son experiencias que se han vivido. Entonces recuerdo a mi mamá que una vez yo iba para la iglesia, yo estaba pequeña, iba para la iglesia con mi hermana mayor y mi mamá quedó en casa. De camino, era una zona bien peligrosa, el barrio que vivíamos no era tan seguro. Cuando íbamos, venían dos muchachos. Yo me bajé y cuando veo que el muchacho le arrancó la cadena a mi hermana. Y esa mujer, yo no sé si eran los nervios o no sé, cogió a ese hombre y lo agarró y le dijo, me devuelves mi cadena, tú no me vas a robar a mí. Ella se alteró y lo cogió y le decía, y el muchacho yo podía ver lo que era que estaba asustado y le decía, yo no tengo cadena, y de verdad la cadena, ella pensó que se lo había jalado, pero al tirarles le quedó pero mi hermana desesperada le decía, en una de esas, yo, Jenny, suéltalo, Jenny, yo asustada, y yo pidiendo, la policía, ya saben, nunca llegó, no llegó, sino ya después al rato. Y cuando el otro muchacho que lo acompañaba vino y hirió a mi hermana, le enterró un cuchillo. Por supuesto fue una situación muy difícil, mi hermana llena de sangre, yo no sabía qué hacer, entonces la gente empezó a auxiliar, se llevaron a mi hermana, yo corrí a mi casa porque los muchachos se fueron, yo corrí a la casa, estaba como a 5 o 10 minutos de mi casa y bueno, ahí empezaron. Al muchacho lo agarraron, cuando vimos fue el tumulto de gente, lo agarraron y ellos las personas empezaron a tomar su justicia.
la justicia por su propia cuenta. Empezaron a golpear al muchacho grave, pero mi hermano mayor fue y prácticamente salvó a ese muchacho de que lo mataran. Y él se puso y le dijo, vea, no, ya no le peguen más porque a la final el problema es para nosotros. Además, es un ser humano, dejémoslo quieto, entreguémoslo a la policía. Bueno, en fin, no, que mira que golpeó a tu hermano, en fin, eso se volvió una discordia terrible. A fin de cuentas, bueno, el tiempo pasó, como podrán saber, fue una situación muy dura, hubieron demanda, hubieron toda la situación, pero las personas eran demasiado pobres, pasaban por una situación muy dura, habían drogas, habían conflictos familiares tremendos, nos enteramos. Y bueno, en fin, mi mamá, ¿cuál fue la actitud de mi mamá? Para ir a la iglesia, bueno, por supuesto, después se oían amenazas, mi hermano me tenían que llevar a la escuela por medio porque se escuchaban amenazas de que lo que le hicieron a él lo teníamos que pagar nosotros. En fin, bueno, mi mamá orábamos siempre por esa situación. Pero mi mamá para ir a la iglesia, tanto así que habían dos caminos, eran más cortos. Entonces mis hermanos le decían, mami, mira, váyase por la otra. No, señor, yo me voy a ir por aquí. A mí no me va a pasar nada y cada día yo voy a orar por esa casa. Yo creo que mi mamá cada vez que pasaba por esa casa oraba por ese muchacho y pedía. Y oramos, vimos a mi mamá orar por la misericordia sobre ese joven, a pesar de que había causado tanto tiempo. Después de un tiempo, ese hombre le recibió al Señor con mi mamá. Mi mamá tuvo la oportunidad de entrar a su casa con una fe muy grande. Pero por supuesto, como le digo, hubo un tiempo largo en el que ella estuvo orando por él, por su corazón, porque él necesitaba al Señor, porque una persona que haga daño es porque no tiene al Señor Jesús en su corazón, porque viene con traumas de la niñez, porque hay situaciones en la familia que crecen y hay comportamientos que salen. Es a causa de los traumas y de las necesidades. Entonces, tenemos que orar por ellos, no juzgarlos, sino orar. Y vimos a ese muchacho recibir al Señor y predicar al Señor. Amén. Entonces, vemos que así tiene que ser, creerle al Señor, sentir esa pasión por las almas. Entonces, debemos orar definitivamente los unos por los otros, amén. Entonces, como les digo, es fácil juzgarle, pero debemos ser ese soporte. Éxodo 17, 12 y 13. Miren lo que pasa, volvemos a la historia de Amalek y Moisés. Dice, y las manos de Moisés, ¿qué? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y por supuesto, dice el verso siguiente, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es decir, que la victoria fue ¿de quién? De Israel. Amén. Pero vemos el verso anterior, por favor. Vemos que ¿qué pasó? Obviamente las manos de Moisés se cansaron. Obviamente sus manos no aguantaban él solo. Mis hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. La estrategia del enemigo es crear discordia, es crear desunir, división. Mas nosotros tenemos que ver el ejemplo de Jesús. Y Jesús unía, ¿cierto? Entonces vamos a levantar las manos de los que están cansados, vamos a levantar las manos de nuestros líderes, vamos a levantar las manos de esas personas que necesitan nuestro apoyo. Y como les digo, el Señor se va a encargar de que alguien nos levante a nosotros. Amén. Entonces es necesario hacerlo para que esa persona alcance la victoria. Necesitamos los unos de los otros. Amén. Entonces, tú me dirás, sí, es que yo tengo muchos problemas, pero ¿cómo me voy a estar ocupando de los problemas de otros? No, te repito, el Señor se va a encargar de los tuyos. Amén. Entonces dice Nehemías 4, verso 13. Nehemías 4, 13. Y les cuento lo que sucedía aquí. Nehemías se tomó la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Sabemos que en la antigüedad los muros eran las fortalezas para prevenir los ataques de otros ejércitos. Entonces esa ciudad, entre más altos eran los muros, más estaban resguardados ante los ataques que venían. Entonces
veamos el verso 13. Bueno, en eso que que Nehemías y el pueblo construía y él dirigía y daba órdenes y daba las pautas para reconstruir los muros, habían pedazos en que todavía estaban bajo construcción, entonces estaban, por supuesto, todavía, sí, más sensibles. Habían puertas abiertas, habían pórticos, lo que decían. Y vemos en el verso 13, ¿qué hizo Nehemías? Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Miren lo que hizo Nehemías. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿quién está necesitando? Dios está contando con usted y conmigo de que nos pongamos a cuidar esos muros de otras personas, esos espacios vacíos que se luchan, que otra persona está luchando con esas puertas, esos lugares que todavía el Señor está empezando a construir allí para cerrarlos completamente. Entonces el Señor cuenta contigo y conmigo, con nuestra oración, para que esa oración se ponga allí, como lo hizo Nehemías. Él puso a las familias con sus espadas a cuidar eso. Es decir, que tu oración resguarda la vida de otra persona. A causa de tu oración, las fuerzas se detienen. Cada vez que tú oras, como lo leíamos al principio, cada vez que Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía, ¿cierto? Y así mismo es tu oración, tú prevaleces y las fuerzas esas que están atacando y atajando tu milagro se van a debilitar, se van debilitando y tú te haces más fuerte. Y cuando ya se debilitan y realmente desaparecen, entonces cuando tú recibes tu milagro. Y si no tienes fuerza, habla, somos una comunidad, habla y acércate y pide oración. Hay un ministerio aquí de intercesión. Amén. Entonces pongámonos. Y si no te sientes cómodo con hacerlo con el ministerio, busca público exactamente. Llama a la pastora, en fin, hay maneras. Hay maneras. Siempre hay una solución. Nosotros en nuestra casa tenemos algo, pasa algo, hay una solución. No nos ahogamos en el problema. Siempre hay una solución. Y eso no fue de la noche a la mañana que lo aprendimos. Fue perseverando y nos ha costado rodillas, nos ha costado lágrimas, pero tenemos un lema en la casa que es el Señor, todo sucede por una razón y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante, amén. Entonces así mismo dice la palabra del Señor que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y tú no eres valiente por tus propias fuerzas, tú necesitas a Cristo Jesús para romper todo que necesita ser roto. Entonces, el Señor necesita tu oración para cubrir, para que Él pueda trabajar. Hace mucho tiempo, hace como 2 años, puse en el ministerio una petición, nos llegó de mi ciudad. Una persona cercana a mi familia, una mujer, había tenido un grave accidente. Ella iba en una moto, se la llevó un bus o un camión, no sé. Pero el accidente, el impacto fue tan grande que esa mujer quedó prácticamente, o sea, era para que hubiera muerto. Llegó al hospital, los doctores no entendían cómo esa mujer seguía viva, pero nosotros entendimos que era por un propósito, porque hay una madre que estaba orando. Conocíamos a esa señora que estaba orando. Entonces, me llamaron, recibimos, puse la petición y nos pusimos en guerra a orar. Yo me acuerdo que entramos al baño y oramos y cantamos esa canción: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En la alabanza hay liberación. Hermano, esta vida es una vida de fe. El pastor lo decía, es de locos, pero no es de locos, es de cuerdos, ¿verdad? Que usted decía, locos son los que están allá afuera y que nos dicen que nosotros que vivimos en algo que no existe. Sí existe, es un mundo que tú tienes que vencer. Este cuerpo un día se va a acabar, lo que se mantiene es el espíritu. Por eso que debemos fortalecer nuestro espíritu. Y hicimos tanta oración en Colombia, hubo una cadena de oración fuerte por Sara y declaramos palabra y victoria y que eso fuera porque es que cada prueba es para cambios en la vida. Y bueno, resulta que la mujer la metieron a sala de cirugía, una cirugía bastante delicada en su cerebro, en su cabeza, no recuerdo, pero era muy fuerte la situación, no daban esperanza. Los médicos dijeron no hay esperanza, la verdad, solo un milagro la puede salvar.
Y bueno, oramos, no nos dimos por vencidos. La mujer salió para la gloria y honra del Señor. El Señor contestó esa petición. Ahí está Sara, como si nada, viva, pensaban que iba a quedar de pronto con algún retraso, con alguna dificultad, alguna condición, quedó súper bien. Pero lo más tremendo, mi hermano, es que hablando, mi hermana, conversaba con ella, es muy cercana a mi hermana, y me decía, Caro, mi hermana me dijo, Caro, mira lo que sucedió con Sara. Ella un día me estaba comentando que esa vez, ella no se explica, bueno, que mientras ella estaba en esa situación, ella le dijo, Sara, ¿de qué es lo último que te acuerdas? No, es que yo solo vi fue un destello cuando ese camión venía y ya. De ahí no me acuerdo, sino que recuerdo que yo estaba al borde de un precipicio, dice ella, sus palabras, estaba al borde de un precipicio, un fondo muy, muy oscuro, un hueco. Y ella estaba a punto de caerse, pero veía una multitud. Y era como con sus manos levantadas, y era como una fuerza de atracción que la traía a ella y no la dejaba caer. ¿Qué creen ustedes que es eso, mis hermanos? Es la oración del pueblo. ¿Por qué creen que nos cuesta orar? ¿Por qué creen que hay tanto impedimento para orar? Entonces hoy quiero que en el nombre de Jesús, Dios de pactos, rompas esa barrera. Yo quiero que si tú quieres ir a otro nivel, el Señor cuenta con tu oración. Si tú quieres ver tu vida, tus hijos transformados, tú tienes que orar y pararte y creerle a Dios. Dios cuenta contigo para sacar de allá a gente de la droga. Dios cuenta contigo para restaurar hogares. Dios cuenta contigo para llevar esta iglesia al propósito por el cual tú estás aquí. No es casualidad. No es que tú digas yo estoy aquí porque yo vine por mi iniciativa, no. Dios está aquí porque cuenta contigo. Amén. Entonces, por favor, oremos, creámosle al Señor, no nos demos por vencidos. No es fácil, no es fácil. No es fácil, pero como les digo, métanse en su cabeza que es más fácil con Cristo Jesús. Fiel es el que prometió que sin Cristo. Entonces, hagamos lo que hizo Nehemías. Además de nuestras propias necesidades, oremos por los demás. Si sabemos que hay una familia en necesidad, oremos por esa. El Señor conoce quién será. No tenemos que indagar quién es. No tenemos que indagar quién está enfermo, sino, Señor, ora hasta por los que han de venir a esta iglesia. Ora por los que han de venir. Declara cada mañana, Señor, mi iglesia, Dios de pactos, va a estar llena de personas restauradas. Vamos a ver familias restauradas, vamos a ver familias que crean, Señor, en tu nombre. Amén. Para finalizar, Job 42:10. Miren lo que le sucedió a Job. Job, un hombre muy atribulado, un hombre muy, muy probado por Dios. Y le invito para que en casa medite la historia de Job. Pero Job hizo algo y eso fue muy significativo para Dios. Vean en el verso 40, en el capítulo 42 y el verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios se cuenta con tu oración y Él se agrada de que a ti te duela la situación de otro. Él se agrada que tú no dejes a un lado, ni hagas a un lado, ni critiques, sino que vayas y digas, Señor, yo te creo a ti. Y oró por sus amigos. Y amigos que algunos lo señalaban, le decían, pero él decidió orar por ellos. Y en ese momento Dios restauró y no solamente le devolvió las cosas, sino que se las duplicó. Entonces, ¿cuántas bendiciones estamos reteniendo, hermanos, por no orar por nuestros amigos? Amén. Yo le invito a que se coloque de pie.
con